Buenas tardes, mi nombre es Camilo Torres, soy estudiante de negocios internacionales el primer semestre de la Universidad Uniagustiniana. En el día de hoy vamos a hablar de los entornos de la globalización. ¿Por qué es importante hablar de este tema? Porque es un tema que de alguna u otra manera nos afecta a todos. Por ejemplo, si yo compro un artículo en el exterior y resulta que en ese país ocurrió un desastre natural, bien pueda llamarse un terremoto o cualquiera así parecido, esto significaría que mi producto o no va a llegar o se va a demorar en llegar. Y así podemos dar un sinfín de ejemplos en los que me pueda a mí afectar la globalización. Puntualmente, en el día de hoy vamos a hablar de los entornos que influyen en la globalización. Estos son el entorno económico, cultural, social, político y uno de los más importantes, digo más importantes porque al día de hoy es un entorno que le ha pegado duro a la globalización, digo para bien, es el entorno tecnológico. Y es el que ha hecho que los entornos que mencioné anteriormente eh, hayan podido tomar la fuerza que tienen hoy en día y se hayan podido globalizar. Entonces, el primero del que vamos a hablar es el entorno económico. La globalización económica consiste en el libre comercio, es decir, eliminar aranceles y barreras para que el capital pueda circular libremente y se cree así un mercado mundial. En este sentido hay que distinguir entre tres tipos de capital. El primero que tenemos es el capital productivo. ¿Qué significa esto? Que es el dinero que se invierte en materiales, herramientas y mano de obra. ¿Sí? El segundo que tenemos es el capital comercial. Corresponde a las ventas y adquisiciones de bienes y servicios. Y por último, tenemos el capital financiero, que engloba los préstamos, créditos e inversiones. En definitiva, estos capitales no corresponden a un lugar determinado, sino que circulan de un país a otro sin ningún obstáculo. En esto tienen un gran papel los bancos y las empresas multinacionales. Solo hay que pensar que algunas marcas que son conocidas en gran parte del mundo para darse cuenta que esto es cierto. Los efectos de la globalización económica son el resultado de la creciente interdependencia de las economías nacionales. Es decir, si para yo poder expandir mi empresa o yo poder pensar que voy a ir a otro lugar a tener una idea de negocio, tengo que mirar la economía de este país, tengo que mirar la economía de mi país, mirar qué bienes y qué barreras existen aún para poder yo llevar mi idea a cabo. Si definitivamente no es viable en la parte económica, claramente debo terminar mis otros entornos, pero si no es viable desde ahí, pues debo partir en que no sería efectivo, por lo menos en ese país, llevar mi idea. ¿Mm? La globalización cultural. La globalización cultural hace referencia a la unión de prácticas. Esto quiere decir compartir valores, tradiciones e íconos. En el sentido más restrictivo con el concepto, se podría hablar solo de la música, cine, literatura, arte. Sin embargo, puede extenderse más allá y es que aquí también entra el consumo de los mismos medios de comunicación en diferentes países e incluso al acceso a las mismas marcas comerciales. Por ejemplo, hace mucho tiempo, cuando inició, digamos, la venta de los teléfonos iPhone, era un teléfono que era famoso, ¿sí? En su país, o sea, en Estados Unidos. Con la globalización y los mercados internacionales, es un teléfono que lindamente se puede comprar cualquier persona aquí en Colombia o en Latinoamérica y antes esto era un lujo, o sea, antes digamos que una persona que tuviera eso era una persona que viajaba mucho a Estados Unidos o que vivía allá o con demasiado dinero acá en Colombia. Ahora el tener un teléfono de estos es algo normal para cualquier habitante. Desde que tenga el dinero puede acceder a él. La música. Un cantante que lance su disco en Estados Unidos se puede escuchar acá rápidamente gracias a la globalización y a las ideas culturales. Por ejemplo, el inglés. Si bien digamos hoy en día es un poquito más fácil el acceso a la educación, gracias a eso, muchas cosas que son en inglés, series, películas, obras de teatro que son en inglés, nosotros las podemos, digamos que entender o adquirir a nuestra cultura de una manera más sencilla y más fácil. También hay que destacar que el papel del idioma inglés, como venía diciendo, es un hilo conductor que actúa como lengua franca. Por poner un ejemplo, el semanario de Der Spiegel
de Alemania tiene una versión en inglés, al igual que el diario El País de España. Gracias a esto es posible que personas de otras partes del mundo puedan consultar estas noticias y ver un punto de vista diferente sobre varios temas. Claro, lo que pasa en España, si bien de pronto no me puede afectar a mí de primera mano, pero gracias a la globalización, si yo tengo un familiar en España o en el país que sea, gracias a la globalización yo puedo ver qué está sucediendo en su entorno y puedo estar enterado. Otro entorno de la globalización es el entorno social y político. La globalización también se extiende en el área social y política desde el punto de vista social. La premisa es que todo el mundo es igual y debe ser tratado de la misma manera, de forma independiente a su condición social, su lugar de nacimiento o sus creencias. No obstante, a pesar de esta idea, se puede negar que siguen existiendo países en una clara desventaja. Esta es una tarea pendiente en la que se debe seguir trabajando. Claro, hablamos de que la globalización es algo que, como yo mencioné al principio, nos está tocando a todos, pero aún así es un proceso que se lleva lentamente, pero a paso firme. Entonces, digamos que desde el punto de vista político consiste en que los países se unan para hacer frente a problemas que aplican al conjunto de la sociedad y no a una sola parte. En esa tenemos un ejemplo claro y es el cambio climático. No es lo mismo que Colombia actúe sola o solo frente al cambio climático, sino que todavía es mejor que todos los países se unan contra el cambio climático y adopten las mismas políticas y la misma manera de actuar frente a este problema, ¿sí? Entonces, ahí es donde nos damos cuenta que el entorno social y político, unido y desapareciendo esas barreras, esas fronteras, toman mejor los obstáculos o las cosas que se presenten y las sacan de una manera más efectiva y más sencilla. ¿Mm? La globalización tecnológica, en esta digamos que me parece demasiado interesante hablar, no significa que las otras no sean importantes, pero es que gracias a esta, digamos que la información viaja a una velocidad que nunca se esperaba o digamos que tenemos acceso a esta información de una manera demasiado sencilla. O sea, simplemente hay que prender un computador, un celular, una tablet y ya tenemos acceso a la información, ¿sí? En tiempos reales. Por ejemplo, si yo tengo mi empresa, si yo envío un cargamento de X cosas, yo puedo ver en tiempo real en dónde va, cómo va el estado de mercancía, cuándo llegó, en qué estado llegó, ¿sí? Y no, digamos, como antes que tocaba que le dieran a uno, le enviaran un informe o sí. O de pronto no tanto como empresa, también como una persona, como yo decía antes, cuando yo compro un artículo, gracias a la tecnología, hoy en día, yo puedo mirar dónde viene mi artículo, en qué estado está, cuánto me va a valer. Antes de comprarlo puedo hacer la cotización de cuánto me va a valer en las páginas que están montadas en internet. Puedo mirar fotos, ¿sí? Entonces, es el último entorno a la globalización que se explica y que es el que permite en gran parte que existan los anteriores. Se trata de normalizar el acceso a los medios tecnológicos, siendo Internet su máximo exponente. Estas circunstancias están cambiando el mundo de una manera solo equiparable a la forma en que lo hizo la revolución industrial. Para nadie es un secreto y que la revolución industrial en su momento fue algo que transformó y cambió el mundo. De la misma manera lo está haciendo el Internet, ya que es algo que sí o sí tiene que ver con uno. O sea, ve en los teléfonos celulares, en la televisión, en los computadores, en la educación, en el trabajo, hasta en las relaciones amorosas, porque hoy en día las personas se pueden conocer hasta por redes sociales, algo que antes no era posible. Antes se conocía a alguien con, no sé, con su vecino, el familiar, el amigo de alguien. Hoy en día por redes sociales se conocen personas hasta del mundo. Y hay relaciones que se han visto casos que una persona vivía en China y otra en, no sé, en Venezuela, y por redes sociales se conocieron y llevan años de relaciones. ¿Mm? La tecnología permite que el conocimiento y la información traspasen las fronteras a una velocidad que antes nunca se hubiese imaginado. De esa manera se cambia la manera en que las personas ven su entorno y los países interaccionan constantemente. La tecnología ha creado una sociedad en la que los estados ya no son tan independientes y están constantemente relacionados y conviven en muchos aspectos. Es importante tener en cuenta que la tecnología es un elemento clave en la globalización, porque sin la tecnología muy probablemente el resto de los ámbitos no se hubieran globalizado de la misma manera. De pronto sí, sí hubiera ocurrido, pero no tan rápido y tan efectivo como está haciendo ahora.
En el ámbito económico, sin ir más lejos, hay que considerar que el comercio electrónico tiene demasiadas marcas que envían sus productos internacionalmente, de modo que ya no hace falta tener un local físico en un país para acceder al público local. La gente se ha acostumbrado a comprar en línea en un mundo en el que las fronteras son cada vez más difusas. Claro, y es que, digamos, si yo quiero comprarme un par de zapatos, yo ya no, ni siquiera tengo necesidad de salir de mi casa, de pronto a mojarme, o no tengo tiempo y necesito los zapatos porque tengo un evento el fin de semana, o simplemente porque los quiero y no tengo que salir a ningún lado. Y hay muchas compañías que ofrecen el envío gratis, lo que quiere decir que los zapatos me van a salir hasta más económicos, porque si yo tenía que ir al centro comercial, me iba a gastar un heladito y adicional iba a pagar lo que era el transporte, los zapatos me van a salir por un menor valor, o sea, por el valor neto de los zapatos, y adicional lo voy a poder mirar por internet, voy a poder escoger los colores. Porque, ¿qué pasa? A veces cuando yo voy a un local físico, me dicen como, no, es que acá no está esa talla, es que la tenemos en otro lado. Mientras que si yo puedo ir por internet, me llega lo que es. Y muchas empresas también, claro, llevan su tiempito y se han dado cuenta que les ha servido y que no. También tienen el tema de las garantías, y es que si a mí no me sirvió o alguna cuestión así, pues yo lo puedo devolver y no tengo que ir nuevamente hasta el local físico. Lo mismo pasa y es bueno con, digamos, las compras internacionales. Si yo no tengo la oportunidad de tener el valor de unos tiquetes de avión o el transporte hacia el exterior, hablemos de un Estados Unidos, y no tengo la visa, por ejemplo, yo puedo mandar a traer ropa, artículos tecnológicos, bueno, cualquier cuestión, desde que yo tenga el dinero, ¿sí? Y esto es en línea. O sea, de verdad que es un aspecto muy importante. Por último, hay que destacar la influencia cultural. Antes se hablaba del inglés como un idioma universal para consumir medios de comunicación de otros países. Hay que pensar que no obstante, años atrás solo se podían comprar estas publicaciones en soporte físico, por lo que se hacían difícil de llegar a la prensa internacional. Ahora solo hay que hacer una búsqueda rápida en el ordenador, móvil, tableta, acceder a las noticias en cualquier parte del mundo. De esta manera se puede estar mucho mejor informado de lo que sucede en otras partes del planeta, conociendo diversas realidades. Además, la tecnología facilita la difusión del cine, la literatura, otros medios culturales y artísticos. Si yo soy un escritor, por ejemplo, y yo lanzo un libro, bueno, yo lo saco a la venta, si ya terminé mi libro, es mucho más fácil que las personas accedan a él si yo lo cargo en la nube, ¿sí? Si lo comparto, una persona lindamente lo puede ver desde, no sé, Europa, Asia, Estados Unidos, África, ¿sí? Sin necesidad de tener que ir a Colombia, además de que montado en la nube, simplemente con que busque en el ordenador, por ejemplo, mi libro es de romance y busque libros de romance, el mío le va a aparecer entre sus opciones. Yo primero voy a obtener ganancias, ¿sí? Y además seré conocido en el mundo por mi libro. Algo que antes, digamos, no era tan posible, porque si yo no era el escritor súper famoso, mi libro se iba a vender en mi entorno nada más. Ahora, gracias a la globalización y el entorno cultural, más personas del mundo pueden llegar a mí y a mi libro. ¿Mm? Tenemos que entender que la globalización es una realidad imparable. La globalización no ha terminado su camino todavía, pero sí que ha provocado ya un impacto notable en el mundo. Se ha podido ver que este no se refiere solo a la tecnología, aunque es cierto que no hubiera llegado al punto en el que está sin estos avances. Se trata de un fenómeno que afecta a todos los ámbitos de la sociedad, desde la política, la economía, y además dando lugar a nuevos retos y oportunidades. Claro, como yo mencionaba anteriormente, hay empresas que a lo largo de su camino, por ejemplo en las ventas online, se han dado cuenta de qué sirve y qué no sirve, qué poner y qué quitar, cómo hacerlo y definitivamente qué cosas no hacer. Entonces debemos tener en cuenta que nos afecta a todos, para bien o para mal. ¿Por qué menciono esto? Porque, digamos, a un inicio de un TLC, en Colombia sucedió que muchas empresas, en vez de actualizar su modelo de negocio, lo que hicieron fue que siguieron con lo mismo que traían siempre, llegaron empresas actualizadas que traían muchísimas mejoras, y esas empresas se fueron a la quiebra, las colombianas. De la misma manera funciona con nosotros. Yo no puedo pretender que llegó el teléfono celular al mundo y voy a seguir utilizando el mismo teléfono de la casa, que si bien se puede hacer, claro, pero el teléfono celular es algo indispensable hoy en día. Los televisores planos, además también por consumo y el medio ambiente. Los televisores de antes no venían con esta nueva idea del medio ambiente, los de hoy en día sí. Y hace muchísimos ejemplos.
Eh, Esto sería todo en cuanto a la explicación de los entornos que afectan la globalización y pues ya, un saludo.